Hay artistas que triunfan, hay artistas que marcan una época y después están esos pocos que cambian las reglas del juego para siempre. Esta no es la historia de un cantante, es la historia del chico que tomó un género que casi no existía en Argentina y lo convirtió en un movimiento que terminó conquistando el mundo. Esta es la historia de Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, la historia de Duki. 24 de junio de 1996, en el baño porteño de La Paternal nació un chico que, como cualquier otro, estaba muy lejos de imaginar lo que el destino le tenía preparado. Mientras el rap dominaba Estados Unidos y en Argentina todavía era un género de nicho, Mauro crecía rodeado de una familia donde la música nunca faltaba. Su papá era baterista y su mamá tenía una enorme pasión por el rock nacional. Sin saberlo, estaban sembrando la semilla de algo enorme. Pero Mauro no soñaba con ser una estrella, era un pibe común, jugaba a la Play, miraba Dragon Ball, salía con sus amigos y miles de adolescentes buscaban un lugar donde sentirse parte de algo. Ese lugar apareció años después, no fue un estudio, no fue un escenario, fue una plaza, Parque Rivadavia. Todos los domingos empezaban a reunirse decenas de chicos con un solo objetivo, demostrar quién improvisaba mejor. Aquella competencia tenía un nombre que con el tiempo se volvería legendario: el quinto escalón. Nadie cobraba millones, nadie firmaba contratos, no había cadenas de televisión, solo un parlante, un micrófono y un círculo de personas esperando escuchar la mejor rima. Ahí apareció Mauro. Al principio era uno más, ganaba algunas, perdía otras, pero había algo distinto. No era solamente como rimaba, era como transmitía. Mientras muchos buscaban demostrar que eran los mejores improvisando, Duki parecía querer convertir cada batalla en un espectáculo. La gente empezaba a recordarlo. Cada domingo había más personas, más cámaras, más videos, más reproducción. Y poco a poco el quinto escalón dejaba de ser una competencia de barrio para transformarse en el fenómeno juvenil más grande que había visto el freestyle argentino. Fue ahí donde conoció a varios chicos que años después cambiarían la historia junto a él: ICA, Neopistea, Kea, CRO, Litquila, Woz y Trueno. Nombres que en ese momento no significaban nada para el gran público, pero que estaban construyendo, sin saberlo, el futuro de la música urbana argentina. Y entonces llegó el día que cambió todo, una batalla contra Nacho. No era una final, no había millones mirando en vivo, pero internet hizo su magia. La actitud de Duki, su forma de moverse, su personalidad, su confianza, todo empezó a viralizarse. De repente, un montón de personas que nunca habían escuchado hablar del quinto escalón querían saber quién era ese chico de pelo largo que parecía rapear como si estuviera peleando una guerra. Aquella competencia tenía un premio especial. El ganador obtenía horas de estudio para grabar una canción profesional, y Duki no estaba dispuesto a desperdiciar esa oportunidad. Entró al estudio con una idea muy clara. Él no quería ser reconocido solamente por improvisar, quería hacer música. Quería que la gente escuchara sus canciones, incluso cuando las batallas terminaran. Así nació No Vendo Trap. El tema empezó a moverse rápidamente por internet. No tenía una producción millonaria, no había una campaña de marketing. Solo había una canción distinta a todo lo que se estaba haciendo en Argentina. La respuesta fue inmediata. Miles de reproducciones, después de cientos de miles y finalmente millones. Aunque el video original terminó siendo eliminado por problemas con los derechos del instrumental, el daño, o mejor dicho, el impacto ya estaba hecho. La gente había descubierto a Duki, y una vez que lo escucharan era muy difícil olvidarlo. Mientras tanto, otro nombre comenzaba a hacerse cada vez más importante: Omar Varela. Productor, visionario, uno de los mejores en entender que esos chicos podían cambiar la música argentina. Juntos empezaron a experimentar, no seguían reglas, no intentaban copiar a nadie, simplemente hacían la música que les nacía. Y entonces llegó Hello Coto, una canción que rompía completamente con lo que sonaba en las radios argentinas. La estética, los beats, la forma de cantar, todo era diferente. Muchos la criticaron, decían que eso no era música, que era una moda, que desaparecía en unos meses. Pero mientras llegaban las críticas, las visitas seguían subiendo. Los recitales empezaban a llenarse y cada nuevo lanzamiento parecía ser más grande, un movimiento que todavía ni siquiera tenía nombre para la mayoría de gente. Sin embargo, lo más grande todavía estaba por llegar. Era finales de 2017.
Duki llevaba meses creciendo, cada canción funcionaba mejor que la anterior. Pero todavía faltaba ese tema que no solamente cambiaría su carrera, sino la historia completa del trap argentino. Y entonces apareció She Don't Give a Fuck. Nadie estaba preparado para lo que pasó después. En cuestión de semanas, el tema estaba sonando por todos lados. Los números explotaban, las redes hablaban de Duki, los medios tradicionales empezaban a preguntarse quién era ese chico que había salido de una plaza y ahora dominaba YouTube. Lo que parecía un éxito, en realidad era el comienzo de una revolución, porque mientras todo eso pasaba, en silencio estaban haciendo algo todavía más grande. Modo Diablo. 3 nombres: Duki, Easy A y Neo Pistea. 3 estilos completamente diferentes, un solo objetivo: demostrar que Argentina podía competir de igual a igual con cualquier escena del mundo. Y aunque nadie lo sabía en ese momento, acababan de encender una mecha que ya era imposible de apagar. Pero lo que parecía el punto más alto, en realidad era apenas el comienzo. Modo Diablo ya no era simplemente un grupo, era una declaración. 3 artistas con estilos completamente distintos estaban demostrando que el trap argentino no era una moda pasajera. Duki aportaba la melodía y el carisma. Easy A era la visión y la creatividad. Neo Pistea representaba la esencia más cruda del movimiento. Juntos llenaban boliches, después teatros y poco a poco escenarios cada vez más grandes. Lo que había nacido en una plaza ahora empezaba a escucharse en toda Latinoamérica. Sin embargo, el éxito tiene un precio. Mientras millones de personas soñaban con vivir la vida de Duki, él empezaba a vivir una realidad completamente diferente. Las giras no terminaban, los hoteles cambiaban todas las semanas, dormir bien era un lujo, comer a horario era casi imposible, y la presión crecía con cada canción, porque cuando todo el mundo espera que siempre seas el mejor, cada lanzamiento se convierte en una prueba, y cada error parece mucho más grande. Duki empezó a refugiarse en un ritmo de vida lleno de excesos, las fiestas, las noches interminables, el consumo de drogas. Años después, él mismo contaría que su etapa estuvo muy lejos de ser tan perfecta como muchos imaginaban. Desde fuera parecía que lo tenía todo, pero por dentro la historia era distinta. La ansiedad empezaba a aparecer y el agotamiento también. Y por primera vez desde que todo había comenzado, Mauro entendió que la fama no solucionaba los problemas, solo se hacía más visibles. Aún así, nunca dejó de trabajar. Mientras atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida, seguía entrando al estudio casi todos los días, porque había algo que nunca perdió: las ganas de hacer música. Canción tras canción, colaboración tras colaboración, Duki ya no era solamente un referente argentino. España comenzaba a abrir las puertas, México también, Chile, Uruguay, Colombia. El chico que improvisaba en Parque Rivadavia ahora cruzaba océanos llevando el nombre de Argentina. Y cuando más crecía, más artistas querían trabajar con él, pero todavía faltaba una colaboración que marcaría un antes y un después. Un productor que también había comenzado desde abajo, un chico que hacía beats en su habitación. Su nombre era Gonzalo Julián Conde, aunque el mundo ya lo conocía de otra manera: Bizarrap. Las music sessions empezaban a convertirse en un fenómeno mundial. Cada nueva sesión era un evento, cada lanzamiento paralizaba las redes sociales. Y cuando se confirmó que el invitado número 50 sería Duki, la expectativa explotó. No era una sesión cualquiera, era el encuentro entre 2 de los artistas argentinos más importantes de toda una generación. El 16 de noviembre de 2022 llegó el estreno. Millones de personas esperaban frente a la pantalla, y apenas comenzó a sonar el beat, quedó claro que no era una canción más. Duki no salió a demostrar que podía rapear, eso ya lo había hecho desde hace años. Salió a juntar quién era, a recordar todo el camino recorrido, las plazas, las críticas, las noches sin dormir, las victorias, las derrotas. Cada barra parecía resumir una etapa distinta de su carrera. En cuestión de horas, la ascensión era tendencia en decenas de países. Los números crecían a una velocidad absurda. Millones de reproducciones, millones de comentarios, millones de personas cantando cada palabra. Pero más allá de los récords, había algo mucho más importante. Aquella sesión simbolizaba el cierre de un ciclo, porque años atrás Duki y Bizarrap eran simplemente 2 chicos persiguiendo un sueño. Uno improvisaba en una plaza, el otro hacía instrumentales desde una computadora. Nadie apostaba por ellos, nadie imaginaba hasta dónde podían llegar. Y sin embargo, allí estaban, convirtiéndose en referentes de la música en español, demostrando que el talento puede abrir una puerta, pero que la constancia es la que permite atravesarla.
Hoy, Duki llena estadios alrededor del mundo, sus canciones acumulan miles de millones de reproducciones, es uno de los artistas argentinos más escuchados de la historia, pero si algo demuestra su recorrido es que ningún éxito apareció de un día para otro. Antes de los estadios hubo plazas, antes de los millones hubo un micrófono prestado, antes de las giras hubo derrotas y antes de que el mundo aprendiera a decir Duki, existió un pibe llamado Mauro que simplemente se negó a abandonar su sueño. Porque algunos artistas hacen canciones, otros hacen historias, y muy pocos logran cambiar para siempre la historia de un género entero. Duki fue uno de ellos. Esta fue la historia de Duki, de la cama a la fama. ¿Qué queda para vos en el terreno de la fantasía? ¿Con qué soñás ahora que todo esto ya está concretado? Quiero mirar afuera y que haya 8.000 personas y levantar el brazo y que las 8.000 lo levante y mirar al chabón que tengo enfrente y decirle algo que le deje marcado por vida. Pasé por el infierno y pude salir cuando lo creí necesario. No,